es Somos Todas, un espacio de conversación y análisis para las mujeres en todas sus diversidades. Acompáñanos, porque somos diferentes, pero compartimos historias. Ellas somos todas. ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a un nuevo episodio de Somos Todas. Recuerden seguirnos, recuerden que también estamos en YouTube, entonces pónganle la campanita porque estamos trabajando temas, platicando temas que nos interesan a todas las mujeres. Ustedes saben que la idea de este podcast producido por The Gender Tank es justamente compartir experiencias que nos ayuden a transitar la vida a las mujeres, a las niñas, a las adolescentes de mucho mejor manera y pues dar espacio a otras mujeres para que encuentren pues eco, resonancia en lo que dicen. Y hoy vamos a estar platicando de un tema que a pesar de que nos atraviesa a todas las mujeres en algún punto de nuestras vidas, sigue siendo un tabú. Vamos a platicar de menopausia, de perimenopausia. ¿Y esto por qué es importante? Pues porque según el INEGI, hoy 13 millones de mujeres en nuestro país están atravesando esta fase de menopausia, con todas las consecuencias físicas, emocionales, me atrevería yo a decir que incluso hasta económicas, las consecuencias sociales que lo envuelven. Entonces, hoy, ¿qué queremos? Vamos a abrir esta conversación porque necesitamos platicar entre nosotras, necesitamos decir ¿qué es lo que sucede en esta etapa? Para que si tú lo estás viviendo, crees que lo estás viviendo, si encuentras un poquito de estos síntomas, pues puedas ir, revisarte y saber que la menopausia, la perimenopausia, no necesariamente tiene que ser una etapa meramente dolorosa como muchas lo han vivido, que eso es lo que hoy nos vienen a compartir. ¿Por qué es importante también hoy tocar estos temas? Fíjense que más del 70% de las mujeres, este es un gran número, o sea, más del 70% de las mujeres reportan en Latinoamérica, reportan no haber recibido ni información ni ningún tipo de acompañamiento en estas fases. Y una parte importante que para mí me suena bastante porque soy psicóloga, el 47% de las mujeres siente que su salud mental se ha visto afectada durante esta etapa. Entonces, ¿hoy qué vamos a hacer? Pues vamos a humanizar la menopausia, la perimenopausia, y para eso la experta hoy no soy yo. Hoy tengo a invitadas de lujo que además agradezco que estén aquí porque nos van a compartir su experiencia y eso es súper valioso y además les quiero decir muy valiente. Muchísimas gracias por venir y abrir la conversación. Hoy me acompaña Susana Dumit, que la conozco de hace tiempo y admiro, respeto. Muchísimas gracias. Un testimonio súper valioso que ya les vamos a contar en un ratito. También Mayra Nava, que has hecho toda una investigación justo desde su propia vivencia. Ella se dedicó a investigar. Cuando la contacté me dijo, a ver, hay tanto desconocimiento y tan escasa información acerca del tema que yo también me puse a investigar y me hice responsable de mi propia salud. Y por último, porque ustedes saben que para nosotras en Somos Todas es muy importante que todo tenga el acompañamiento de un especialista, tenemos también hoy aquí a Georgina Morales, que ella es nutrióloga hormonal y nos va a decir cómo se puede lidiar con estos procesos, pero justamente desde la nutrición. Muchísimas gracias a las tres. Y aparte una ginecóloga a la que le vamos a llamar al ratito, pero iba a venir, pero entró a cirugía, ya saben cómo es esto, pero una ginecóloga que también nos va a hablar de esta parte médica. Entonces, ahora sí, a ver, ¿con quién empiezo? ¿Con Susana? ¿Con Mayra? No sé. Susana, aquí me gustó porque se pusieron de acuerdo muy rápido. A ver, Susana, platícanos un poquito cómo fueron, para empezar, tú antes de vivir este proceso, ¿traías en mente, porque eres una mujer muy joven, lo pueden ver, traías en mente esto de la perimenopausia, la menopausia? ¿Esto qué significaba en tu cabeza? Claro, yo lo veía muy, muy lejano. Pero entre los 38 y 39 años empezó a cambiar mi periodo. Seguí yendo a mis estudios ginecológicos. Entonces, a los 39 años, mi periodo más bien nunca dejó de bajarme. Estaba constantemente en mi periodo. Estuve en algunos tratamientos hormonales, pero no funcionaban.
Entonces ya el doctor me dijo, ¿sabes qué? Es necesario hacer otro tipo de estudios. Y me diagnosticaron con adenomiosis. Es una patología que no tiene tratamiento médico, que es hacer la histerectomía. O sea, perdón que interrumpa ahí, o sea, una histerectomía es quitarte el útero. Exactamente, Okay. exactamente. Entonces me dijo, ahorita que estás sana, antes de que empieces a tener anemia o a tener otro tipo de padecimientos, pues es necesario hacer esta cirugía. Entonces me retira la matriz y los cambios hormonales empezaron enseguida, ¿no? O sea, al principio yo pensaba que era pues parte de la cirugía, mientras que mi cuerpo se acomodaba, toda esta cuestión, pero iban aumentando y yo no sabía qué era lo que estaba pasando. O sea, ¿cuáles eran estos síntomas? A ver, aquí, ¿qué sentías? Primero, cansancio crónico, despertaba con dolores de cuerpo, que yo también decía, bueno, ¿qué está pasando? Pero como si te hubieras echado la mega rutina del gimnasio. Exactamente. Okay. Como más interno, porque era como casi a nivel de hueso. A veces sí era muscular, pero era más a nivel de hueso. Los cambios hormonales o de estado de ánimo más bien, me dio como para abajo. Entonces me sentía cansadísima todo el tiempo. Entonces era como que no, pues mira, debes de hacer más ejercicio, debes de hacer esto, pero ahora acá, pero es que yo no puedo, o sea, estoy cansada de sentirme cansada. Y por muchos meses tuve este desconocimiento de que todo estaba siendo normal, de que todos estos cambios eran normales, parte de la menopausia, ¿no? Porque pues al final yo entré, cuando tu cuerpo supuestamente se va a ir preparando, ¿no? En la perimenopausia para llegar a la menopausia, el mío fue así como de ¡pum! Llegó. Y en esta búsqueda, pues platicando también yo con otras personas, con otras mujeres, me decían así como que no, es que yo no sentí esto, no, es que no, y es que si te dejaron los mujeres ovarios, más grandes que mujeres tú. más grandes que yo, que ya habían pasado o que estuvieran ya en la menopausia, ¿no? Entonces yo empezaba a sentir así como que no, pues tal vez estoy loca, me estoy sugestionando, estoy demasiado sensible y no te das cuenta de lo que realmente estás viviendo. O sea, fue como volverme a reconocer, volverme a aceptar con estos cambios porque sí fueron demasiados. Subida de peso, el cabello se me caía, resequedad. Ya después de que empecé a ir con una ginecóloga y que me explicó todo lo que me estaba pasando, hasta la vista. O sea, yo pensé que ya me había aumentado como el problema de la vista, pero no, todo estaba normal. Oye, ¿y eso es algo que te dijo la ginecóloga que también tiene que ver? O sea, incluso la vista. Sí, claro. Es que son muchos síntomas. Es que son no muchísimos síntomas y fíjense que yo cuando estuve investigando también veía que los síntomas son diferentes para todas y ese es el tema. Creo que uno de los más comunes y que sí es un poquito de común denominador son los bochornos, que dicen que es literal, pero no es así como un calorcito, que es así como bajar a las entrañas del infierno. Yo la verdad nunca, no lo he vivido, aunque tal vez pues por ahí vas a andar, ¿no? Por ahí voy a andar pronto, porque la perimenopausia entiendo que puede empezar desde los 35 años, ¿no? Muchas veces dura hasta 5 o 7 años previos. Por eso es tan importante que si están viendo esto, le digan a su mamá, a su hermana, a su tía, a su prima, a su amiga, a su hija, porque en realidad vale la pena que conozcamos estos síntomas que son tan diversos y que además, a ver, platícanos, por favor, Mayra, además los empiezas a tener y cómo es también la reacción en tu entorno, porque a ver, no te reconoces tú, nos decía Susana, yo no me reconozco. Imagínense el entorno también, ¿no? ¿Qué pasa con tu familia? ¿Qué pasa a ti? ¿Qué te dicen cuando tú empiezas con síntomas? Más o menos a qué edad, Mayra, y qué te dice la familia, cómo reacciona tu entorno. Efectivamente, no te das cuenta y no relacionas esos síntomas con esta etapa. Cuando yo empiezo a sentir cambios físicos, primero, de entrada, en mi cuerpo, pues dices, yo tenía más o menos, no sé, 46, 47 años. O sea, ya más grande. Sí, o sea, te ya dio me un dio periodo más de grande. gracia interesante. Sí, la verdad maravilloso. Es que creo que sí tuve dentro de todo esa fortuna de que no empecé desde los 35, 38, claro. Pero más o menos, no sé, hace 5 o 6 años que yo me empiezo a sentir diferente y cambios físicos. Yo ahorita ya haciendo una como que remembranza, ya que tengo más conocimiento y más entendimiento y más experiencia en mi persona, empecé con taquicardias,
empecé también con temas, por ejemplo, emocionales, ansiedad. Empecé a tener ansiedad y yo no sabía de qué era esa ansiedad. Empecé a tener vértigo y también pues no los relacionas para nada con una etapa de perimenopausia. De que sientes que te estás cayendo. No. Te acuestas normal un día en la noche y te giras. Sí, yo tuve vértigo. Y al otro día te levantas como si nada y a la hora que te levantas pues te da vuelta todo y dices, ¿ahora qué tengo? ¿Ahora qué me pasa? Entonces, y también esto está relacionado. También está relacionado con, o sea, todo está relacionado con esto. Yo, en lo que yo he investigado y leído, hay más de 50 síntomas relacionados con perimenopausia. Ni siquiera menopausia. Con la menopausia, con ni siquiera, peri. Exactamente, con perimenopausia, con tu previo a la menopausia, que incluso la perimenopausia empieza cuando tú ni siquiera todavía dejas de tener periodos de tu menstruación. Oigan, esta parte es súper importante. Puede ser regular en todos tus periodos y ya estar en una etapa de perimenopausia. Esto yo creo que aquí hay que abrir un corchete gigante, comillas, subrayarlo, porque la creencia popular, que yo incluso también tenía antes de estar leyendo un poquito para preparar este episodio, era que si yo tenía mi periodo, ¿no? Si tú reglabas, pues no estabas en estos temas. Es normal. Y sí estás. Entonces, al final, sí vale la pena escuchar todo esto. Esto que dices de la taquicardia, una amiga me estaba platicando, un día terminó en el hospital porque pensó que le iba a dar un ataque cardíaco. Sí, y no, piensas. Resulta que solo estaba pues ya en la perimenopausia, ¿no? Saludos. Pero sí lo piensas, llegó sí al lo crees. hospital, ¿no? Y esta parte de ansiedad y de depresión, qué relevante es porque justo cuando bajan los estrógenos, entonces baja el nivel de endorfinas en el cuerpo, las hormonas estas de la felicidad, y entonces las mujeres, o sea, aparte de estar lidiando con la subida de peso, que aparte es una subida de peso que lo que me han dicho, lo que he leído, es que ni siquiera responde a un cambio en tu alimentación. No es que ahora tú ya estés todas las tardes en el sillón echándote 3 kilos de papas, 2 pasteles. O sea, tú continúas con tu alimentación normal, y que eso ahorita pasaremos a esta parte, y de repente hay unos subidones de 5, 10 kilos. O sea, ya me desmayé. Pero bueno, a ver, justo, ya hablando de endorfinas, del cuerpo, ¿qué pasa desde tu expertise? Y muchísimas gracias, Georgina, por venir. ¿Qué pasa con nuestra alimentación, nuestros hábitos? O sea, está pasando todo esto de quienes no sabemos nada y decimos, solo estoy sintiendo esto, desde la parte médica y clínica. Ok, bueno, primero los estrógenos son los primeritos que bajan, pero bajan paulatinamente, o sea, ni siquiera es perceptible, ¿no? Bueno, en teoría, cuando nosotros empezamos en este periodo de perimenopausia, puede estar los estrógenos empezando a bajar, pero dentro de parámetros normales. Y una hormona que también es importante verificar es la hormona, la FSH, la folículo estimulante. Esta hormona, como un efecto compensatorio para que, cuando disminuyen los estrógenos, sube. Entonces, si nosotros tenemos los estrógenos normales, pero la FSH está normal, pues, o sea, digamos que los síntomas empiezan, ¿no? Pero puede ser que ni siquiera tengamos síntomas o signos en la menstruación, no, o sea, que no tengamos nada. Pero a partir de los 30 años, nosotros vamos perdiendo... vamos perdiendo el 1% de masa muscular por año. Okay. Entonces, al perder esta masa muscular, el músculo utiliza más energía para existir, ¿no? O sea, 1 kilo de grasa utiliza 4, 1 kilo de músculo utiliza 11. Entonces, si a partir de los 30 años nosotros vamos perdiendo entre 5.5 y 1% de masa muscular, pues nuestro cuerpo va gastando cada vez menos si nosotros no aprendemos a compensar con un buen aporte de proteína en la dieta y haciendo algo de actividad física. Entonces, nosotros podemos estar comiendo exactamente igual, pero empezamos a ganar peso. Entonces, a veces, pues es paulatino, ¿no? O sea, pero a partir de los 30. Entonces, sí, efectivamente, la curva empieza a disminuir a partir de los 35, que eso también es un tema porque pues también hay muchas que estamos empezando la maternidad a esa edad, pero el descenso hormonal ahí empieza.
Oye, entonces está cañón porque estás por acá en la maternidad y criando y con la depresión postparto, pero además en ese justo momento es cuando se le ocurre a tus hormonas decir, tal vez en una de esas también queremos ayudarte y que además entres en la perimenopausia. Exactamente. ¿Qué podemos hacer ahí con la alimentación? ¿Cómo entra esta parte? O sea, ¿qué papel juega tu alimentación con estos desajustes y desbalances hormonales? Mucho. Yo siempre les digo a mis pacientes que básicamente como vivas la primera mitad de tu vida, vivirás la segunda mitad, ¿no? O sea, si hablamos estrictamente de números, o sea, por ejemplo, en el caso de Susi, va a vivir probablemente más tiempo postmenopausia que etapa fértil. Entonces, muchas mujeres o muchas creencias, porque no nada más de mujeres, sino de entorno, o sea, consideran la menopausia como el fin de su vida, ¿no? O sea, como, bueno, es que yo ya a lo que vine, que es a reproducirme, ya no, o sea, ya no, ya se acabó, yo ya no sirvo para nada, ¿no? O sea, esa era como la concepción. Y todavía, concepción, ¿no? Para algunas personas todavía es un peso muy, muy fuerte. Incluso tenemos ahí, vean, un podcast, un episodio que hicimos de maternidades, ¿no? Porque todavía para muchas es como lo que me enseñaron que es lo que me da plenitud. Así es. Entonces, pues si voy a estar, o sea, más tiempo postmenopausia, ¿por qué tendría que vivir mal? O sea, ¿por qué tendría que sentirme mal? ¿Por qué tendría que tener síntomas? ¿Por qué normalizar cosas que no deben de ser normales? Oye, y que justo por eso ahora, qué bueno que estamos ya hablando de esto, ¿no? Porque muchas mujeres lo vivieron en silencio, sin contárselo a sus amigas o diciendo, bueno, pues esto es lo que me toca, como muchas cosas que así vivimos las mujeres, ¿no? Pues esto es lo que me toca porque soy mujer y creo que eso es la relevancia de hoy, abrir estos espacios. Pero a ver, muy específica, por ejemplo, yo ya entro perimenopausia. ¿Qué me dirías si voy a tu consultorio? ¿Qué tengo que comer y qué tengo que evitar? Tener un buen aporte de proteína de entrada por esa pérdida de masa muscular, porque la masa muscular es salud. Yo sugeriría pues antioxidantes, o sea, todo lo que antioxidantes tipo fresas, berries, o sea, exacto, vitamina C, brócoli, los sulforafanos que son brócoli, coliflor, que son los que menos nos gustan. Sí, explícanos qué son los sulforafanos porque voy a ir al súper y demos los sulforafanos. No. Son sustancias que tienen principalmente las crucíferas. O sea, todos los alimentos que huelen un montón. Crucíferas me dejó igual. Que huelen muchísimo. O sea, todo calabacita, espárragos, coles, coliflor, brócoli, todos estos ayudan mucho a la desintoxicación hepática. Entonces, pues con el tiempo nuestro hígado, que es pues nuestro principal filtro, va perdiendo pues manera de poder filtrar y de poder desechar no nada más estas toxinas a las que estamos expuestos hoy en día, sino todo lo que entra, el hígado es el encargado de eliminarlo. Entonces yo siempre trato de, sobre todo, hacer una dieta equilibrada. O sea, no es tanto de que haya un alimento mágico para la menopausia o que haya, no hay magia. O sea, es un estilo de vida en el que nosotros tenemos que, no nada más la cuestión de la alimentación, o sea, muchas veces es como, ok, sí, la alimentación es un porcentaje, pero también el cuerpo está diseñado para moverse, tener relaciones sanas, estar felices. Oye, hablando de relaciones, tin, ¿no? Porque no tengo aquí este efecto, pero yo los hago. Oigan, hablando de eso, ¿no? Muchas gracias. Sí. Y ahorita volvemos a esta parte porque yo creo que es súper interesante. Pero, a ver, además de todos los síntomas que ya dijimos, ¿qué pasa con el líbido? ¿Quién me quiere contar? O digo, quien no quiera. No sé si Susi o... Yo hasta ahorita no he tenido temas con eso. Pero hay mujeres que sí. Pero sí. ¿No? Sí. Estuve leyendo algunos testimonios y entonces qué importante que esta información además no solamente llegue a mujeres, sino que también empecemos a decirle a los hombres que estamos también en la perimenopausia, la menopausia, y que se vale hablarlo con nuestro círculo. A ver, ¿quién me quiere platicar cómo lo manejó tu círculo? ¿Qué te decían? La parte social, tu familia. O sea, tú cuando dijiste, oye, me quitaron el útero y entonces ni siquiera estoy en la perimenopausia. Yo ya estoy en menopausia, ¿no? Y luego, más bien, postmenopausia. Uh-huh. Al principio sí fue complicado porque
sentía que me veían así como, estás exagerando, estás como muy metida en tus síntomas, te vas a sugestionar, mira que las cosas no son así. De hecho, varios doctores, ¿no? Me decían, pues es que te dejamos los ovarios, o sea, no tendría por qué tener ningún cambio. Oye, y aparte, doctores hombres, ginecólogos hombres, que Sí. perdón que lo diga, claro que lo puedes estudiar, pero a mí sí se me hace que esta particularidad sí debiera ser como la empatía de una mujer, ¿no? Yo creo que también es distinto. Sí, claro, pero yo llegué a esta ginecóloga por medio del pediatra de mis hijos. O sea, fue el primer doctor que me dijo, a ver, hija, no tienes por qué estar padeciendo lo que estás sufriendo. O sea, ve con esta persona para que te explique. Al final es un cambio de tu vida y pues va a estar, pero no tienes por qué sufrirlo. Entonces, sí, en un inicio fue complicado, pero sobre todo por esta parte, yo me empecé a meter también más en el tema de la menopausia, pero para entenderme. Oye, y esto entonces, y me indica, y a ver, Mayra, ¿te fue fácil encontrar a una médica, a un médico, a un especialista que le supiera bien o que dijera, que no las tirara de locas? Porque lo que entiendo es que también muchas veces, yo por ejemplo tengo fibromialgia, que ya hablaremos también de eso en algún momento, y es como estas enfermedades que te dicen, ay, te lo estás imaginando solo porque no tienes tal vez un desajuste, no es algo que se vea, ¿no? Muchas veces. Y entonces te tiran de loca y es horrible y es frustrante hasta que llegas con un especialista que dice, no, a ver, lo que tienes es real. ¿Te costó trabajo encontrar un especialista? Sí, O sí, en lo personal sí me costó trabajo porque en mi caso yo tengo ginecólogo hombre y llevo atendiéndome con él casi 26 años, 27 años y muy bien desde que yo era joven, mis embarazos, mis partos, después de los partos, los chequeos ginecológicos de rutina que todos tenemos que hacernos, la verdad, para cuidar nuestra salud. Pero ya en este tema, sí, de perimenopausia y menopausia, yo opté por buscar otra opción, una ayuda que fuera alguien que fuera mujer y que por lo menos pudiera entender lo que uno está pasando. Empatizar, exactamente. No digo que mi ginecólogo no, pero siento que sí es diferente el trato y la manera en que abordan ellas el tema y en la manera en que te lo explican también para que tú entiendas qué estás viviendo. Oye, y ahí, ya que viste con este especialista, hay muchas terapias. Yo aquí, ¿qué diría? O sea, de entrada, sí buscar especialistas, pero además entender que antes de que te den terapia, y que me gustaría que me platicas un poquito en esa experiencia, también ustedes siéntense libres, la pregunta es abierta, pero al final necesitan hacerse estudios antes. O sea, das con el especialista, pero es importante que todas y que todos sepan, ¿no? Y todos digo porque también puedes acompañar a una hermana, esposa, etcétera, que se tienen que hacer estudios previos. No es nada más que digan, ok, sí, ya perimenopausia, menopausia, tus síntomas, check. Y entonces ahí te va la terapia de reemplazo hormonal. O sea, hay que hacer a veces ultrasonidos. Creo que vale la pena que sepan que necesitan ir con un doctor o una doctora que realmente sí tengan estos cuidados, porque también me he enterado de algunos que dicen, pues ahí te van unos dichosos que yo no sé bien cómo funcionan, pero unos dichosos pellets. Pellets, que tú ahorita nos explicas qué son, pero, por ejemplo, estos dan hormonas, no te los pueden quitar así como así, y estas hormonas, por ejemplo, si tú tienes cáncer, generan, es como alimentar esas células cancerígenas. Entonces, ha habido casos de mujeres que se los ponen porque le dicen, ok, sin ningún tipo de análisis o estudio médico previo, y entonces después, un mes después dicen, pues resulta que tienes cáncer, no te puedo quitar los pellets y ya estamos metiéndote hormonas que están alimentando el cáncer. O sea, a esa gravedad llegamos. ¿Tú qué encontraste en ese tratamiento? ¿Qué tratamientos tienes? En mi caso, yo me fui por una opción de buscar lo que es la medicina funcional. Hasta donde yo entiendo, la medicina funcional te trata como si tú fueras todo un ser completo y no nada más como si tuvieras una matriz, como si de repente te duele el estómago o si de repente tienes ansiedad, sino los médicos funcionales te ven como un todo. Esa fue la opción que yo tomé. Entonces yo veo una doctora que maneja medicina funcional y lo primero que me dijo para ver mi caso y cómo estaba yo, de entrada, hacerte estudios de laboratorio, en específico un perfil ginecológico,
que es donde, como menciona la nutrióloga, donde te ven los estrógenos, tu progesterona, los niveles de tus hormonas. Y ya en base a eso, ya te empiezan a dar este opciones. tratamiento de reemplazo. De reemplazo. ¿Cómo tú tienes, por ejemplo, tratamiento? ¿Tú, Susi, tienes? Yo también tengo tratamiento. De Igual reemplazo hormonal. Funcional. ¿A qué se refiere? A ver, explíquenos. Suplementos. En su mayoría son suplementos. Y sí estoy con una crema que es hormonal. Pero exacto, es también una supe que también hay una parte que... Es una dosis muy baja, pero también ahí tu doctor debe saber la cantidad que te toca. Oye, dependiendo de los ¿sentiste cambios? estudios. Muchísimo. O sea, ¿qué dijiste un día ya? ¿Regresé a una normalidad o...? No es como un cambio de la noche a la mañana. O sea, sí fue un periodo como de mes y medio, casi 2 meses, que empecé como a estabilizarme y a decir, regresé a la vida. Ay, wow. O sea, ya podías dormir mejor o qué. Claro, dormir mejor, el cansancio sobre todo. Desapareció ese cansancio que yo me sentía horrible. O sea, era... Sí, porque tal vez uno le dice a su cuerpo, sí, levántate, pero de plano el cuerpo no te está responde. Cansado, sí. No te responde. Entonces, en muchas ocasiones, pues sí, tienes que estar en la maternidad y trabajando y haciendo y no te das ese tiempo de voltearte a ver, ¿no? Entonces, sí fue como lo mejor para mí. Yo entonces sí lo tú traes recomiendo. esta funcional y acá, ¿qué traes? Yo también estoy con un tratamiento igual de crema, se le llama hormonas bioidénticas, en mi caso, de hormonas bioidénticas es una cremita, también es una cantidad muy pequeña. Te la pones en el día, te bañas, después del baño. Después del baño, por ejemplo, yo cuando empecé mi tratamiento, yo me la ponía en esta parte de los hombros, me dijo la doctora, y ahorita que yo ya estoy en posmenopausia, ya es otra crema la que estoy utilizando, que contiene otros ingredientes, y yo me la aplico después del baño en la parte baja de la espalda. Okay. Y es una, de verdad, mínima, te la pones y ya con eso ¿Sientes el cambio? Sí, sientes el cambio. Wow. Como dice Susi, no lo ves de un día para otro, pero pasan los días, las semanas y sí te vas sintiendo mejor, tanto física como emocionalmente. Ok, perfecto. A ver, Georgina, en estas terapias, a ver, explícanos un poquito la diferencia. Todos, o sea, los médicos funcionales y nutriólogos funcionales, justo como decía Mayra, la cuestión es tratar al paciente en conjunto. O sea, no es como, menopausia y solamente te enfocas, o sea, te enfrascas en eso, sino que, es menopausia más, también le da colitis, pero también tiene dolor muscular, o sea, como todo el conjunto de lo que es esa persona. Entonces, generalmente lo que hace la medicina funcional, más que poner un curita a algún síntoma, es tratar de buscar la raíz de las situaciones. Obviamente, es una manera de llevar la medicina nueva. Estamos aprendiendo muchísimo sobre la marcha. De hecho, en México hay muy pocos médicos funcionales y especialidades funcionales por lo mismo, porque en México no hay como manera de estudiarlo. Normalmente, pues, hay que irse a otros países para poderlo estudiar, entonces hay muy pocos médicos funcionales aquí, pero todo lo tratan como desde la nutrición, desde lo natural, y solamente algunos casos entonces ya consideran si el tratamiento natural como tal no funcionó. Claro, exacto. porque tal vez sí, a ver, y aquí también es muy importante, y lo digo desde mi visión también como psicóloga, si tú ya tienes una depresión como tal, sí diagnosticado un trastorno depresivo, no que a veces te sientas medio triste, ¿no? O sea, ya hablar de una depresión es hablar ya de meses, de una sensación de inutilidad, de falta de ganas, de todo, de cosas que te gustaban que ya no. Pues también no puedes decir, bueno, me voy a echar ahorita unos antioxidantes y ya. Ahí necesitas buscar ayuda, terapia psicológica, psiquiátrica, y muchas veces aquí sí meterle también antidepresivos, porque ya veíamos que también si bajan los estrógenos, sí están teniendo ahí problemas. Pero a ver, ¿cuál es la diferencia? Yo leía, y a ver, ahorita vamos a intentar hacerle una llamada a la ginecóloga que tuvo una emergencia, ya no pudo venir porque justo está en cirugía, pero dije que tal vez le iba a echar una llamadita.
para que nos explique un poquito más. Pero a ver, ¿cuál es la diferencia? Y yo leí un poquito de estas terapias, bueno, estas hormonas bioidénticas, ¿no? Y las sintéticas. O sea, en realidad el efecto en las bioidénticas es más bajo, o sea, son dosis mucho más bajas y son muy similares a las hormonas que nuestro cuerpo produce. Y las otras, o sea, como su nombre lo dice, pues son químicas, ¿no? Entonces, por muy parecidas que sean a las que el cuerpo produce, pues estamos obteniendo hormonas que no son nuestras, ¿no? Entonces, el problema también de todo esto de lo natural y lo bioidéntico es que también es difícil alguien, uno, que sea un experto en saberlas manejar, y dos, también hay mucha gente que la da sin tener el conocimiento, porque al final pues son como libres, ¿no? O sea, como al ser un suplemento o al ser natural, pues o sea, uno lo puede obtener. ¿En dónde lo compras? Generalmente los médicos funcionales tienen sus propios pues laboratorios, bueno, no laboratorios, ¿Como sino los homeópatas? Un poquito que tienen ahí. Puede ser como porque distribuidores. Distribuidores, exacto. Ok. Tienen sus propios distribuidores y ellos mismos se aseguran, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, que manejo suplementos, pues sí tengo como mis marcas que yo sé que sí funcionan, porque al decir un suplemento es responsabilidad. Esto no es un medicamento, es responsabilidad sí. del quien lo use, que lo Y recomienda. ya ellos ya se limpian las manos. Ajá, y cualquiera puede tener y hacer un suplemento porque puede ni siquiera tener pues un organismo que los regule, ¿no? Que en teoría en México Cofepris lo hace, ¿no? Entonces, la realidad es que puede haber este riesgo. Entonces, hay muchos médicos como ya de generaciones un poquito más avanzadas, por decirlo así, que para que vean que no quiere que la agarre con la Pred nunca. se niegan, o sea, como a aceptar ese tipo de medicina porque pues al final es nuevo, ¿no? Y siempre buscamos como lo que ya conocemos, que son Claro. pues, los tratamientos convencionales. Pero yo creo que hoy en día también hay un poco más de apertura como paciente en decir, a ver, quiero ver si mi cuestión es que no estoy produciendo adecuadamente ciertas hormonas o neurotransmisores. ¿Qué pasaría si yo a través de la alimentación, del estilo de vida, puedo estimular a que mi cuerpo lo produzca? A ver, yo creo que a muchas, y lo veníamos platicando camino acá, muchas mujeres y sobre todo en la cultura latina nos han enseñado más bien a ser las cuidadoras, a cuidar de otros y dejarnos al final. Entonces creo que aquí algo que yo he visto en este tema es que hay que entrarle durísimo al autocuidado y a dejar de lado las culpas también por el autocuidado, porque se vale tener tiempo para ti. Más que se valga, es obligatorio que vayas a checarte, a hacerte una revisión, ¿no? Acá viviendo, y es que además les voy a decir, o sea, es que sí, claro que también volteo a ver a Susana y cuando digo acá viviendo la menopausia, hasta a mí es como que una mujer tan joven, ¿cómo estoy hablando de menopausia? ¿Algún otro mito o algo que le quisieras decir a alguien que estuviera en tu situación que a ti te hubiera servido saber antes? El autocuidado, el voltearse a ver desde antes, la prevención. O sea, también en México creo que no se maneja, o en países latinos no tenemos esta cultura de la prevención. El que está bien estar informado para también tener estas herramientas de cómo poder ayudarte, y que la menopausia no es como que ya está menopáusica, así como pobrecita, ¿no? No, pues es una nueva etapa de la vida y pues a echarle, ¿no? Como tú decías, con este tratamiento integral se puede y se puede vivir bien con calidad de vida. Oye, y eso que dices me encantó porque aparte creo que tampoco está padre vivir esta etapa como desde la victimización, ni Claro. esta ni ninguna. Yo creo que de lo que se trata es más bien de ver, ok, esto ya está aquí, ahora cómo lo afronto. Y también creo que es importante cómo lo afronto, pero no lo afronto solita. ¿Qué tengo que decirle a mi familia, a mis amigos, a mi pareja, si es que la tengo, de lo que estoy viviendo? Porque también creo que es algo que les tenemos que informar, ¿no? O sea, tal vez decirle a mis hijos, oye, me siento un poco más irritable, estoy viviendo este proceso,
Tenme un poco de paciencia. O sea, creo que eso también es valioso porque también tenemos que ayudarnos a nosotras, pero también ayudar a los otros a transitar este periodo con nosotras. Ahora, acá, y perdone, yo tú no me dijiste nada, perimenopausia, menopausia, nada. Tú traes tus estrógenos No, todo bien. a tope. Todavía. A tope. ¿Ya ven? O sea, sí hay que comer muchas fresas. Pero bueno, ¿qué cambios en la alimentación podríamos hacer para vivir mejor esta etapa? Para también, por ejemplo, tú hablabas de pérdida de masa muscular, pero también la densidad ósea con el tiempo va disminuyendo y que por eso a veces pensamos, ¿qué tiene que ver al ir al gimnasio con mis huesos? Sí tiene mucho que ver. ¿Qué cambios, tanto en alimentación como en ejercicio, podemos hacer no para evitar esta etapa, pero para vivirla de una mejor manera? Yo creo que aquí lo más importante que tenemos, que considerar es que idealmente no es como que ya se va a acercar mi descenso de estrógenos. ¿Qué puedo hacer para evitar? Yo creo que los cambios se tienen que hacer mucho tiempo antes. Es más, tenemos que tener un estilo de vida saludable. Pero mucho tiempo antes, ¿cómo? O sea, toda la vida. Es que también, pobres de nosotras las mujeres, el otro día vi que ya te empezabas a envejecer a los 25, también no sean así. O sea, ¿no? ¿Por qué? Yo apenas estoy empezando a vivir y ahora que entonces ya hay que entrar a la perimenopausia. ¿Por qué? Pero bueno, continúa. Es que yo creo que aquí es considerar que no es como que prepararme, digo, sí, o sea, nunca es tarde para cambiar tus hábitos, pero tener buenos hábitos siempre. Siempre. Y tener hábitos siempre no significa no comerme una pizza o una hamburguesa o un pastel. Es tener un verdadero equilibrio. O sea, hoy en día tenemos... ¿no, Georgina? Porciones, tratar de comer con conciencia. O sea, decir, a ver, si a mí el comer muchos irritantes me causa acidez, desde el amor propio y autocuidado, no lo voy a hacer porque sé que no me cae bien, ¿no? Oye, ojalá que todos hiciéramos eso. Pero el problema, sí, justo es que no estamos, o sea, normalizamos muchas cosas. De hecho, hay muchos síntomas, y no me dejarán mentir, que no sabían que lo tenían hasta que tuvieron su tratamiento y dijeron, ay, esto también desapareció, ¿no? Entonces, no lo habían asociado con estos cambios hormonales hasta que ya no lo tuvieron, ¿no? Entonces, el problema es que también no nos detenemos a hacernos conscientes de nuestro cuerpo, de qué siento, de escuchar. Normalizamos, ay, a mí siempre me duele la cabeza, toda la vida me ha dolido la cabeza. No debería. Oye, a ver, y justo, yendo a eso, y también pregunta abierta, ¿cuáles síntomas son normales y qué síntomas sí tal vez deberían de alertarnos? ¿Hay algún síntoma que ahí ya, digamos, este sí es de alerta? O sea, el bochorno es normal, el insomnio, la irritabilidad, un poquito, pues no sé. La pérdida de memoria. Esa es otra. Que ese lo tenemos también a veces en la fibromialgia, ¿no? El fibrofog, que le llaman, ¿no? Como esta niebla en la que se entra, la pérdida de memoria, pérdida de cabello, aumento de peso. Pero ¿hay algún síntoma que a ustedes también, alguno de sus médicos les haya dicho, oye, esto sí es alerta o no? En mi caso sí, o sea, yo siempre he tenido como colon irritable, pero ya llevaba yo un año con crisis que no más no. ¿A qué te refieres con crisis? O sea, inflamación, Inflamación, cualquier cosa que comía me caía mal. Pero el día de mi cumpleaños terminé en urgencias pensando que era la vesícula y no, era una crisis de colitis. Y ya cuando voy con el gastro me dijo, es que este síntoma también es parte de la menopausia, porque hay una resequedad general en mucosas. Entonces, por supuesto que tu intestino, tu estómago, o sea, todo tu tracto digestivo también está sufriendo este cambio. Sí, se ve afectado. Y fíjate, ahorita que lo dices, yo también en esas, cuando eran mis primeros años que yo empezaba con estos síntomas, tuve también colitis. Incluso vi 2 o 3 gastros con tratamiento médico y no me componía. Y no los relacionas precisamente que ya estás en esta etapa. Yo tengo como 3 semanas con colitis. De perimenopausia. Pero lo curioso fue que cuando al mismo tiempo tenía yo la colitis, también me dio una lumbalgia. La lumbalgia es que te duele la parte baja de la espalda y te quedas como engasgotado. Entonces,
esa lumbalgia era consecuencia de la colitis por la inflamación que hay de todos los intestinos, pues se te va también a la parte de atrás de la espalda y no los relacionas con un periodo de perimenopausia. Entonces, al tratarte ya también esa otra parte y de manera diferente, porque te digo, yo con gastros no me pude componer, tuve que buscar ahí también otra opción que fue algo más natural y me tuve que hacer una desintoxicación de órganos, de todos los órganos. Entonces ahí fue donde empecé a mejorar muchísimo. Lo hice con vinagres probióticos. Y ahí fue donde me empecé a mejorar muchísimo de todo lo que es aparato digestivo y lógicamente pues la lumbalgia también desapareció. Y no los relacionas con una etapa de... Yo les voy a decir, y yo creo que además no lo relacionas porque yo ahorita las estoy escuchando y entonces digo, oye, yo tengo algunos síntomas, pero yo creo que no. ¿Será o no? O sea, pero esto le ha de pasar a mucha gente porque han de decir, no. O sea, porque como es todavía un tema tan tabú, que además nos han enseñado justo lo que decías de ahí se acabó tu vida, ya entonces la menopausia, entonces ya no, que además sí algo hay de razón porque claro que la piel te empieza a cambiar, pero el cabello te empieza a cambiar y pues a las mujeres nos han enseñado tanto también que nuestro valor va de acuerdo a la reproducción. O sea, es que hay que entender un poquito de dónde viene esto y por qué no es tan fácil asimilarlo. Porque si traes años y años, siglos de antecedentes que nos han dicho, tu valor es el cómo te ves. Tu valor es tu capacidad, ¿no? De justo de verte bonita, de tener una piel bonita, joven, de tener un cabello lindo, de poderte reproducir, porque además como todo el tiempo tenemos esa golpeteo de eso es lo que te hace mujer, eso es lo que te hace plena, a eso es a lo que vienes. Obviamente, pues no va a ser fácil para ninguna mujer decir eso que me enseñaron que me hacía mujer y que era mi valor, ya se acabó. Por eso ahí yo qué creo. Creo que el autoconocimiento es bien importante. Uno, porque también si nunca estás en contacto contigo, ¿cómo vas a saber que estás teniendo estos cambios de que de repente estás más irritable, de que te sientes triste, que tú normalmente dormías 8 horas y ahorita estás durmiendo 5? Uno, autoconocimiento. 2, creo que vale la pena encontrar nuestra valía en muchas otras cosas para que cuando este periodo llegue, porque inevitablemente nos va a llegar, el punto es cómo nos va a encontrar. ¿Nos va a encontrar bien paradas la ola o nos va a arrastrar? ¿Cómo creo que te puede agarrar bien parada? Pues yo sí creo que anticipándote con una buena alimentación, con hacer ejercicio, intentando tener en orden como todas tus cajitas mentales, porque problemas tenemos todos, todas, pero las tienes que tener ahí como ordenadas. Creo que con mucha de esta fortaleza, ¿no? De qué más soy, además de una Diana que puede o no puede ser mamá o que lo es o no, ¿no? ¿Qué más soy aparte de lo que se ve? Y agarrarte y aferrarte de ahí y que tu autoestima esté también en otras cosas y tener mucha información y yo creo que no negarnos a que tal vez esto es lo que nos está pasando, porque tal vez sí ya estás en la perimenopausia. Y hay que agarrarlo así, ¿no? Como viene. A ver, ¿alguna otra cuestión que tú hayas visto tal vez en consultorio? Algo que tal vez tengamos que saber sumado a esto que yo decía. La cuestión cardíaca, o sea, cuando disminuyen nuestros estrógenos, ahorita que decías de qué cosa hay que estar alerta, finalmente el riesgo cuando disminuyen los estrógenos se aumenta y digo, nos ponemos a la par de los hombres de tener una cuestión cardíaca, o sea, cardiovascular. Okay. Entonces, sí es como muy importante, pues obviamente tener buenos valores de colesterol, de triglicéridos, o sea, no es solamente comer antioxidantes y que las canas y las arrugas, o sea, es todo un contexto el que tenemos que tomar en cuenta. Y otra cosa que sí considero que tenemos que tomar en cuenta es que nuestro cuerpo nos va a ir dando como la pauta. Realmente nunca más habíamos estado, o más bien nunca habíamos tenido tanta exposición
a toxinas medioambientales, a tantos alimentos procesados, a tanto estrés, a contaminación. O sea, yo creo que hoy en día la menopausia se vive como se vive, con tanta sintomatología, por todo lo que estamos expuestos. O sea, a lo mejor hace 100 años o hace 200 años, abuelitas y bisabuelitas de verdad la pasaban sin darse cuenta. Claro, antes tenían 10, 12 hijos y yo creo que eso también tiene mucho que ver. O sea, el otro día estaba yo en una clase y decía la maestra de salud hormonal, decía, es que antes, por ejemplo, hace unos 100 años, las mujeres tenían 40 ciclos en toda su vida. O sea, solamente menstruaban 40 veces en su vida. Los demás estaban embarazadas. O amamantando. Entonces, hoy en día, nuestros ciclos promedios son 400. Entonces, claro que ese desgaste hormonal es distinto. Entonces, no podemos comparar eso, o sea, esos síntomas y esa manera en la que ellos lo vivieron como lo estamos viviendo ahora. Mucho más expuestos a estrés, a alimentos procesados, azúcares añadidos, a toxinas, a disruptores hormonales, que hoy tenemos que estar lidiando con todo eso, ¿no? Y que incluso, pues hay mujeres que están empezando a vivir su menopausia mucho antes. O sea, hay yo trabajo en una clínica de fertilidad y de repente pues hay situaciones en donde, oye, ¿sabes qué? No he logrado el embarazo, tengo 38 años, pues es que, ¿qué crees? Que estás en una menopausia precoz. Ay, no. Y ahí ya oye, no a hay ver, espérame, eso es nada. súper importante. ¿Y ahí qué pasa? Ya no, o sea, ya no hay nada que hacer. O sea, sí podrías, pero ya no con tus óvulos. O sea, aquí tenemos que tomar en cuenta que los óvulos que nosotros producimos son limitados. Y no hay, hoy en día la ciencia no ha llegado a tanto como para que hacernos producir más. Yo traigo 10 y quiero comprar otros 5. No hay. O sea, digo, de otra persona sí, ¿no? O sea, hay ovodonación y esa es la manera en la que ese tipo de mujeres pueden tener un bebé. Oye, pero a ver, espérame. Es que pero de es verdad la nueva adopción. Es que, ¿qué impacto? O sea, porque tal vez hay muchas mujeres pensando, no, yo todavía no quiero ser mamá, yo todavía no un rato, y tal vez ya ni siquiera vas a poder porque tú ya estás en una menopausia precoz. Y aquí qué importante, ¿qué se hacen? Conteos de óvulos. Sí. Y que si tú quieres ser mamá, tal vez sí vayas viendo, porque tal vez... Hay un estudio que se llama hormona antimuleriana que nos dice nuestra reserva ovárica. Hay cierta grado como de, o sea, falsos positivos, sobre todo cuando hay síndrome de ovario poliquístico se puede llegar a alterar, pero este estudio es un estudio de laboratorio muy sencillo en donde nosotros nos sacamos sangre, se llama hormona antimuleriana y dependiendo del número, hay ciertos parámetros, nos va diciendo cómo es nuestra reserva ovárica. Entonces, en algunos casos, por ejemplo, empezamos a ver descensos hormonales, pero la reserva ovárica está súper bien. Entonces, lo que tiene esa paciente es un desajuste hormonal, no una menopausia precoz, que podemos confundirla. Pero si ya empieza a disminuir, por ejemplo, abajo de 1.1 ya empezamos a considerar una baja reserva ovárica. Si tenemos 0.05, pues estamos produciendo un folículo cada 2 ciclos, ¿no? O sea, ya es difícil poder cachar ese óvulo para poder lograr el embarazo. Se hacen ciertos tratamientos en donde podemos mejorar ese óvulo, pero no podemos mejorar, o sea, aumentar el número. Entonces, yo veo eso en la clínica y de repente sí trato de hacer mucha conciencia, porque hoy en día que estamos siendo mamás más grandes, hay opciones de la criopreservación, o sea, congelar nuestros óvulos, que solo los artistas o por los artistas lo conocemos. Realmente no es algo... Justo mi siguiente pregunta, o sea, esta parte de congelar óvulos sí ayuda para esto. Sí, claro, o sea, ¿Cuánto tiempo puedes tener congelados tus óvulos? Porque yo creo que yo ya como en unos 15 años ya me aviento a tener un hijo. Puedes tenerlo mucho, o sea, realmente no hay tiempo. La temperatura es, o sea, constante y ni siquiera es caro tenerlos. Yo te juro ¿Más que... o no? A ver, más o menos, si sabes que unos 70 al mes o... No. al mes, al año. 500 pesos mensuales. Ay, ¿en serio? Te lo juro.
O sea, yo de verdad a todas mis pacientes que veo así como que en la edad de, llegando a los 35 y que todavía no se deciden, yo sí empiezo como, ¿sabes qué? Mira, igual y si no los quieres, los desechas, los donas. Digo, hay como, sí, o sea, lo que tú quieras. Oye, pero es como el seguro del coche. Mejor tenerlo. O sea, y mejor no usarlo. Exacto. O sea, yo siempre les digo, mejor tenerlos y no usarlos a que cuando los necesites. ¿Duele? No porque quiera, para la prima de una amiga, para todas ustedes sepan. ¿Y pues, duele? No, ¿Cómo es ese procedimiento? Es muy fácil. O sea, lo que hacemos es que en un ciclo, o sea, nosotros tenemos entre 8 y 12 folículos, que solamente uno se vuelve dominante cada ciclo, que es el que ovulamos. Okay. Entonces, lo que hacemos es que hormonalmente, que eso los hace un ginecólogo, yo normalmente lo que hago es mejorar la calidad de esos óvulos a través de alimentación y suplementación para que si vas a congelar, los congeles lo mejor posible, o sea, que haya probabilidad. Sean los óvulos alfa. Exacto. Entonces, lo que hacen los ginecólogos es que estimulan la ovulación para que todos esos óvulos se vuelvan dominantes, para que en un solo aspirado saquen 10, 12, 15, hay 20 óvulos. No todos son fecundables, pero bueno, tienes tus 15, 20 óvulos y esos son los que congelas. El procedimiento, pues es como una cirugía, se hace con, en la clínica en donde nosotros estamos, hay un pequeño quirófano en donde lo hacemos. No hay que estar hospitalizado ni nada. Te hacen una anestesia parcial, una sedación, exactamente. Okay. Te hacen el aspirado, los meten al congelador y punto. Entonces, o sea, ahí te enteras, no duele. Procedimiento. Ya, tengo la cita mañana. El procedimiento, digamos que te cuesta, o sea, si hablamos estrictamente de números, te cuesta entre medicamentos y el procedimiento 100,000 pesos. Eso es lo que te cuesta. Aunque tampoco está tan barato, así como dijiste. Yo pero ya no la quiero mañana. Bueno, la renta del congelador, por decirlo así, pues te cuesta 3,500 pesos al año. Eso sí. O sea, haces ese gasto, pues sí, haces un esfuerzo por tener. No, bueno, pero la verdad es que sí creo que es válido y está maravilloso el tener esa opción, porque bueno, no nos vamos a salir del tema, pero sí creo que las maternidades cada vez son más pensadas, lo cual a mí me parece una maravilla, ¿no? Que ya no vayamos por ahí por la vida como, bueno, pues ya tengo 25, entonces ahora me toca un hijo, luego que me toca el segundo hijo, luego, ¿no? Entonces creo que esto es una posibilidad de tener maternidades más responsables y niños y niñas mucho más felices, con mamás mucho más conscientes de quería ser mamá, ¿no? O tal vez no, y bueno, ya dono mis óvulos, ¿no? Bueno, oigan, para ir cerrando, 1 minuto y muchísimas gracias. Aparte me encantó esta parte a la que derivó la conversación porque creo que también es bien importante y es parte de. ¿Qué le dirían a su yo de hace 10 años que tal vez les hubiera ayudado a tener una mejor perimenopausia, menopausia? ¿Qué le dirías a tu yo de hace 10 años? Bueno, pues yo le hubiera dicho eso, que hubiera comenzado antes a investigar, a leer y a buscar, aunque no hay mucho material todavía tan expuesto en muchas. Ahora gracias al internet, las redes sociales, los podcasts, ves muchas entrevistas también con especialistas y yo fue como yo así me empecé a meter en el tema, a interesarme y pues estar poniendo atención, que pongas atención también a tu cuerpo, que lo escuches. Yo creo que eso lo hubiera dicho también a mi cuerpo hace 10 años. Escúchate, ve qué sientes hoy, cómo te sientes y como el tema primordial creo que es ese, el autocuidado. Y el autocuidado definitivamente y escuchar tu cuerpo y poner atención a tu cuerpo, porque muchas veces le pones atención a tu cuerpo nada más para ver qué te quieres poner de ropa, qué te quieres vestir o cómo te quieres maquillar. Pero realmente no lo estás escuchando por dentro, cómo se siente, cómo amaneció, qué sintió cuando le dijeron X cosa o Sí, la parte mental. La parte justo. mental y la parte emocional, de verdad, para mí también es muy importante porque yo lo viví, yo viví ansiedad varios años y yo creo que fue mucho derivado de todos estos cambios hormonales porque mis hormonas sí estaban por los suelos.
O sea, yo tenía 0.23, cuando lo mínimo, creo que en estradiol o algo así es 1. No sé qué lo mínimo. O sea, yo estaba por los suelos. Entonces, definitivamente creo que sí, escuchar el autoconocimiento, el autocuidado y de verdad escuchar a tu cuerpo. Muy bien. Susana. A mí yo de hace 10 años. Pues igual es el autocuidado, el autoconocimiento, el estar más abierta a un cuidado integral, ¿no? Mental, físico, híjole, te puedes evitar muchas situaciones, ¿no? Pero también esta cuestión de aceptar los cambios, porque estamos en constante cambio. O sea, tú yo de hace 10 años le dirías, acepta lo que viene. Acepta lo que viene, porque de que va a llegar, a todos nos va a llegar, pero todo está en la actitud y en esta cuestión de no sufrirlo, ¿no? De no padecerlo y pensar en hacer las cosas para tener una buena calidad de vida, por ti y para ti. Oigan, y yo, más que a lo de hace 10 años, ahorita que te escuchaba también, yo he empezado por un tema de salud y porque yo traía unos temitas ahí de densidad ósea. Fui vegetariana muy mal hecha, o sea, porque no está mal ser vegetariano, pero yo lo hice sin suplementarme, sin nada. Espero haber salvado una vaca, al menos, porque 13 años fui vegetariana, pero perdí masa muscular, pero mi densidad ósea muy mal. Y entonces, obviamente, la nutrióloga me dijo, sí o sí, tienes que ir a hacer ejercicio de fuerza. Y entonces ahora lo que todas las mañanas que ahí voy y que hay días que no tengo ganas, digo, este es un regalo para mi Diana de dentro de 10 años. Y creo que te lo comenté cuando estábamos platicando allá afuera. O sea, este es un regalo de la Diana para 10 años. Entonces, no hay un momento prematuro para empezar a cuidarte, para empezar a comer bien. No esperen a que les llegue la menopausia, la perimenopausia, pero tampoco la diabetes, la obesidad. O sea, creo que yo cuando escucho a la gente de no, ahora sí ya voy a hacer dieta. No, es que no se trata de hacer dieta, se trata de aprender a tener un estilo de vida saludable, que no es hacer dieta. A mí de repente yo voy a algún lugar con mis amigos y me dices, ¿por qué comes eso? ¿Estás a dieta? No estoy a dieta. O sea, pues así como y además me gusta. O sea, sí me gusta comerme este pescadito y esta ensaladito porque está rica, ¿no? Pero creo que hay que hacer ahí un cambio de chip importante. Hay que darle un regalo a la Diana, la Susana, en 10 años, ¿no? Un comentario final que nos quisieras hacer. Yo creo que sería que somos más que solo nuestras hormonas, ¿no? O sea... ¡Ay, qué bonito! Nuestras hormonas, sí, nuestro sistema como mujeres es complejo, ¿no? Mucho más complejo que el de los hombres, pero somos más que eso, ¿no? O sea, a veces nos ponemos nosotros mismos esas etiquetas y la verdad es que somos más que eso. Entonces, es asumir justo los cambios, pero desde el amor propio, desde el autocuidado y de pensar que esto es solamente una parte de nosotras, pero somos más que eso. Somos mucho más que eso. Pues bueno, llegamos al final de este episodio en el que hablamos de perimenopausia, de menopausia, hablamos de nuestras hormonas, de los tratamientos, de la alimentación, hasta bueno, de cómo congelar óvulos. Y pues recuerda, síguenos en Spotify, en YouTube, comparte este episodio, no solamente con mujeres, con tu hija, con tu hermana, con tus amigas, también creo que vale la pena con amigos, con tu pareja, con los hombres, porque también estamos dentro de este tejido social en el que necesitamos que nos acompañen y empatía en este proceso. Recuerda que somos todas y somos todas también en la menopausia. Muchas gracias y nos vemos el siguiente episodio, que por cierto vamos a estar hablando de violencia estética, ahí para que nos sintonicen. Adiós, muchas gracias por haber estado aquí con nosotras. Muchas gracias. Gracias, Diana, por la invitación. Gracias. Gracias. Linda tarde. Esto es Somos Todas, un espacio de conversación y análisis para las mujeres en todas sus diversidades. Acompáñanos, porque somos diferentes, pero compartimos historias. Ellas somos todas.